Buen día para todos. Muchas gracias, Humberto. Hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos a tener en cuenta en los próximos vencimientos de impuesto a las ganancias y bienes personales para las personas humanas. En este sentido, recordemos cuándo un contribuyente está obligado a presentar la declaración jurada de ganancias y bienes personales que surge de las normas reglamentarias de cada uno de estos impuestos, pero son coincidentes en términos generales. Habrá que presentar declaración jurada cuando el contribuyente se encuentre inscripto en el mismo, independientemente de que no haya materia imponible sujeta a impuesto, y aún no estando inscrito en el tributo, antes del vencimiento de la declaración jurada, sí se den los presupuestos legales, haya nacido el hecho imponible para abonar ese tributo. Tanto en ganancias como en bienes personales, estos son los términos generales. ¿Cómo vamos a presentar la declaración jurada? Eso está previsto en la resolución 4243. Desde el año 2017, tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto a los bienes personales, resulta obligatorio el uso de los servicios web con clave fiscal. Ganancias personas humanas, portal integrado, y bienes personales web para el caso de bienes personales. En este caso puntual, recordemos que para el periodo fiscal 2016, los contribuyentes que habían adherido al régimen de sinceramiento fiscal de la 27260 tuvieron que usar este servicio web para la declaración jurada 2016. Se generalizó para el año 2017. Por otro lado, hay que recordar que los aplicativos bajo el entorno SIAP siguen vigentes para declaraciones juradas originales o rectificativas de periodos fiscales anteriores. Por el momento, no tenemos prórroga, ¿sí?, ni aplicativos para el periodo fiscal 2019, por lo tanto, los vencimientos generales van a estar dados para la presentación a partir del 11 de junio y el pago a partir del 12 de junio en función a la terminación del número de quit que exponemos en pantalla. Por otra parte, la Resolución General 4243 contempla la forma en que se debe presentar la declaración jurada informativa que tienen que cumplimentar los sujetos que son trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, en función a lo establecido por el artículo 14 de la 4003. Esta resolución, recordemos que es la que tiene la reglamentación de las retenciones para rentas de cuarta categoría que estamos comentando. ¿Cuándo va a estar obligado el contribuyente a presentar esta declaración jurada informativa? Cuando sus rentas brutas, grabadas, no grabadas y exentas, superen el 1,5 millones de pesos. Este importe está fijado desde el año pasado, es decir, del periodo fiscal 2018, y aún sigue vigente sin actualizaciones. ¿Qué obligaciones surgen si superan este importe? En el impuesto a las ganancias van a tener que declarar las rentas, deducciones, retenciones, y para eso, conforme a la resolución 4243, utilizarán el régimen simplificado de ganancias que está dentro del servicio web portal integrado de ganancias personas humanas. Por su parte, tendrán que presentar la declaración jurada de bienes personales, ya que en ganancias no se presenta el patrimonio como lo hacemos en la declaración jurada tradicional. Para bienes personales, entonces, tendrán que informar el detalle de bienes al 31 de diciembre del 2019, evaluados según las normas de bienes personales, y tenemos el vencimiento de esta obligación para el 30 de junio de cada año. Por el momento, esta es la fecha de vencimiento. Desde el año 2018, ejercicio fiscal 2018, tenemos la obligación de lo que es el impuesto cedular en el impuesto a las ganancias. Es por ese motivo que el año pasado, 2019, la resolución 4468 estableció las particularidades a tener en cuenta para la presentación ligada a este impuesto cedular. Entonces, esta resolución plantea quiénes son los obligados a presentar la declaración jurada de impuesto cedular. Son aquellos que obtienen rentas del artículo 95, 98 y 99 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Artículo 95 se vincula con rendimientos o intereses por colocación de capital. Artículo 98, resultados derivados de la enajenación de acciones, cuotas y demás valores.
y artículo 99, el relacionado con transferencia de inmuebles o derechos sobre inmuebles. Entonces, este grupo de sujetos quienes obtengan estas rentas deberán presentar en las condiciones que estableció la 4.468. ¿Cuáles son? Presentación de declaración jurada obligatoria en la medida que arroje impuesto determinado la misma. En el caso de rentas del artículo 95 y 98, el fisco, una vez que presentamos la declaración jurada, genera el alta de oficio en el impuesto. Y por último, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que presentar la declaración jurada hasta que se solicite la cancelación de la inscripción en el tributo conforme a la resolución 2322. ¿Cuál es la modalidad de presentación? La resolución 4.468 establece dos modalidades. Surgió una simplificada donde se informa la cantidad de operaciones y los resultados obtenidos por cada tipo de renta, es decir, rentas por rendimientos al 5 y al 15%, renta por enajenación al 5 o al 15%, y por último tenemos lo que es la transferencia de inmuebles. Podemos dividirlo en dos entonces, renta financiera por un lado, cuya presentación generará el formulario 2022, y rentas vinculadas con transferencia de inmuebles, la presentación genera el formulario 2023. Al ser una presentación de declaración jurada, vamos a poder realizar compensaciones. El pago podrá ser mediante BEP o billetera electrónica, y a su vez se podrá adherir al mini plan conocido por la 4057. Al menos hasta el periodo fiscal 2018, la particularidad que tenía esta declaración jurada es que no se computaban retenciones de ganancias ni había una alternativa para computar quebrantos. Veamos luego de las modificaciones, digamos, que introduzcan el aplicativo para el 2019, si esto cambió o no. Por el momento no lo sabemos. Por otra parte, con relación a la obligación de ingreso de impuesto cedular vinculado a dividendos, quedó por el momento dentro de lo que es la declaración jurada de ganancias tradicional. Para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales vinculadas con el impuesto cedular, salió rápidamente en el año 2019 una nueva resolución de AFIP, la 4.488, que estableció una forma más simplificada todavía de la que habíamos comentado anteriormente. Es decir, solo cumplir con la obligación de pago sin tener que presentar ninguna declaración jurada. Es decir, se genera un BEP a través del cual se brinda determinada información, se cancela el mismo y con eso se da cumplimiento a la obligación de presentación y pago. Por lo tanto, es una alternativa que tiene el contribuyente, ¿sí? No es una obligación, y podrá utilizarse exclusivamente para las rentas de rendimientos del artículo 95 y enajenación del artículo 98 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Y cuáles son las pautas para poder acceder a esta forma alternativa de cancelar el impuesto? Que las rentas financieras brutas, en total, en su conjunto, por estos dos artículos, no supere los 200.000 pesos. Si se da esa condición, vamos a poder presentar este BEP, que la forma de acceder al mismo es a través del servicio presentación y pago. Después, en el grupo de tipo de pago, tenemos que seleccionar impuesto cedular, rendición, enajenación de valores o depósitos, y luego, en tipo de pago, elegir cedulares, valores o depósito, pago único. Formulario 2121. Tenemos resaltado el pago único, formulario 2121, porque el mismo concepto, pero sin esto que está resaltado, es decir, tipo de pago, cedulares, valores o depósitos, es la forma en que cancelamos la declaración jurada de impuesto cedular. Entonces, si van a armar un BEP, tengan en cuenta esta particularidad, que diga pago único formulario 2121. ¿Qué vamos a tener que informar en ese BEP? Ya que tenemos datos adicionales, los rendimientos que están y los resultados por enajenación que están grabados al 5, es decir, en pesos, rendimientos o enajenación que están grabados al 15, que se vinculan con operaciones en moneda extranjera o en moneda nacional con cláusula de ajuste, siempre hablando de resultados brutos, es decir, sin descontar gastos deducibles ni la deducción especial
prevista por la normativa en el caso de impuesto cedular. ¿Cuándo vamos a descontar estos conceptos? A la hora de indicar el importe a pagar. Entonces, a los fines informativos, renta bruta. A los fines del pago, en nuestros papeles de trabajo, naturalmente descontaremos los gastos deducibles y la deducción especial. El BEP, como lo dice en pantalla, dura 24 horas y se puede hacer un solo BEP. Por lo tanto, si hemos cometido un error o solo lo cumplimentamos parcialmente para rentas al 5, por ejemplo, y no para el 15, lamentablemente vamos a tener que presentar la declaración jurada de impuesto cedular en función a lo establecido por la resolución 4468. Una desventaja de esta presentación alternativa a través del BEP es que no podemos adherir al régimen de facilidades de pago de la 4057 y como no generamos una declaración jurada que genera en cuentas tributarias una deuda susceptible de compensación, tampoco podremos realizar la compensación con saldos de la propia declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo o saldos a favor que tengamos por otro impuesto susceptible de compensación. Entonces, aquí tenemos la ventaja y desventaja de la versión simplificada de la 4468 y la versión BEP de la 4488. Si ustedes ingresan hoy a el servicio presentación y pago e intentan hacer un BEP vinculado con impuesto cedular, con relación a lo que es periodo fiscal, pueden hacerlo tanto para el 2018 como para el 2019, cosa que en los aplicativos el periodo 2019 aún no está previsto. Vencimiento, como no hay prórroga, al igual que en el régimen general, el impuesto cedular vence unos días después, comienza a vencer la presentación a partir del 19 de junio y el pago a partir del 22 de junio, según la terminación del número de quick. Hasta aquí con las obligaciones ligadas a la presentación de la declaración jurada, ¿sí? Ahora vamos a mostrar algunos aspectos destacados que tenemos que tener en cuenta a la hora de la liquidación. Con respecto al impuesto cedular, como han comentado los expositores en jornadas anteriores en el ciclo, ha habido modificaciones como consecuencia de la sanción de la ley 27.541. Entonces vamos a poner en una columna lo que se vincula con el periodo fiscal 2019 y en una columna aparte lo relacionado con el periodo fiscal 2020. Podemos decir entonces que todo lo ligado a impuesto cedular, artículo 95, artículo 99, se encuentra vigente para el periodo fiscal 2019 y con relación al artículo 95, este artículo fue derogado para el periodo fiscal 2020, conforme al artículo 32 de la 27.541, que este artículo se vincula con los intereses o rendimientos por la colocación de capital respecto de lo que es impuesto cedular. Entonces, si tenemos rentas que quedan alcanzadas conforme a la segunda categoría del impuesto, van a estar en función a la tabla de determinación del tributo del artículo 94. Después tenemos lo que es imputación al periodo fiscal de esos rendimientos o primas de emisión que están reguladas en el artículo 96. Vigente, como dije, para el 2019, derogado a partir del 2020, pero exclusivamente en lo que es rentas de fuente argentina. Por lo tanto, la forma de imputar los intereses y las primas de emisión para fuente extranjera se mantienen vigentes para el periodo fiscal 2020. Lo relativo a dividendos, el artículo 97, en lo que es el impuesto cedular en sí no hay cambios, solo tenemos que recordar que la 27.541 lo que hizo fue que para las rentas, las utilidades generadas por las empresas en el periodo fiscal iniciado a partir del 1/1/2020, iba a tener que regir, cuando se distribuyan las mismas, la tasa del 13%. Cuestión que, por el artículo 38 de la 27.541, se ha decidido que se mantenga la tasa del 7%. Tema que ya conversó el doctor Corti en ediciones anteriores y a las cuales me remito. Con relación a lo que es enajenación de acciones y valores, hay algunas exenciones, como la que establece el artículo 34 de la 27.541, en lo que es enajenación de valores que cotizan en bolsa,
que renacen y están vigentes a partir del periodo fiscal 2020, y lo relativo a enajenación de inmuebles no ha habido cambios al respecto. ¿Por qué tenemos pintado en color rojo el artículo 95, 96 y 98 en lo que es la columna del periodo fiscal 2019? Porque ha habido una modificación a través del artículo 33 de la 27541, que es la reimplantación de exenciones en intereses de plazo fijo, ¿sí?, exclusivamente en moneda nacional, y a su vez reimplantar exenciones ligadas a intereses, rendimientos y enajenación de obligaciones negociables, títulos, cuotas parte de fondos comunes de inversión y certificados de participación y títulos de deuda en fideicomiso financiero. ¿Y qué situación se da aquí? El artículo 33 no tiene previsto una vigencia particular, cuestión que también se comentó en ediciones anteriores, pero la novedad que traemos es que AFIP dio su opinión en una respuesta en las preguntas del ABC. El doctor Bertaza comentó recién en su exposición qué pasa con estas respuestas del ABC, si son vinculantes o no. En principio, el fisco entiende que no son vinculantes, pero tenemos que tener en cuenta, sí, para tomar algunas decisiones, su postura. ¿Y qué dijo aquí el organismo? Que dado que la ley 27.541 se sancionó el 23 de diciembre del 2019 y a partir de ahí tiene vigencia la norma, como el artículo 33 no tiene una fecha de vigencia especial, las exenciones rigen a partir de esa fecha. Si le damos la interpretación de que rigen a partir de esa fecha y el fisco solo pretende que esté exento el rendimiento percibido entre el 23 de diciembre y el 31 de diciembre, habría una interpretación errónea, que ya en varios dictámenes de procuración ha habido posiciones sobre ese caso, y la cuestión más importante que tenemos que resaltar es que el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio. Por tal motivo, cualquier modificación que haya por una norma que se sanciona en el ejercicio fiscal se aplica para los rendimientos obtenidos por todo el periodo. Es decir, entendemos que la exención del artículo 33 que estableció la modificación del artículo 26, inciso H, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, corresponde aplicarse para los rendimientos percibidos desde el 1 de enero del 2019. Hasta aquí, entonces, aspectos vinculados con el impuesto cedular. Repasamos algunas cuestiones ligadas a deducciones personales. Tenemos sombreadas en gris lo que eran las deducciones personales del 2018, que se ajustan por el RIPTE para el periodo fiscal 2019, que es la columna del medio, pero respecto a lo que es ganancia no imponible y deducción especial del apartado 2 del inciso C del artículo 30, hay una salvedad, pero exclusivamente para algún tipo de renta. ¿Para qué renta? Las del inciso A, B y C del artículo 82. Estamos hablando de las rentas vinculadas con trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Estas deducciones resultan aplicables, como dije, exclusivamente a los sujetos que obtienen estas rentas, y su fuente normativa es el artículo 46 de la 27541, que lo que hace es refrendar lo que fue el decreto 561. Por lo tanto, tengamos en cuenta esta particularidad según el tipo de sujeto y la renta que obtuvo. Por otra parte, recordemos que existe una deducción específica, ¿sí?, que vino como consecuencia de la ley 27430, que es la deducción que se da exclusivamente para aquellos sujetos que son jubilados y pensionados, los del artículo 82, inciso C, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y podrán usar esta deducción específica que reemplaza a la ganancia no imponible y a la deducción especial en la medida que no tengan que presentar declaración jurada de impuesto a los bienes personales, o si están obligados a tributar este impuesto, sea exclusivamente por la tenencia de una vivienda única. El importe que hoy tenemos vigente para el periodo fiscal 2019 es de 823.885,32.
Por otra parte, también recordamos que las primas de seguro en caso de muerte cambió el importe para el periodo fiscal 2019, pasó de los 996,23, que todos nosotros recordamos que hace mucho tiempo que estaba vigente, a 12.000 pesos. Y después algo muy importante en función a lo que venimos conversando. Toda referencia que cualquier norma tenga a la ganancia no imponible, nosotros la tenemos que vincular con el importe de 85.848,99 y no a los 103.018,79, por más que el sujeto sea un obligado por el artículo 82, inciso A, B y C. ¿Ok? Ejemplo, deducción de personal doméstico. El límite al tope de la deducción de personal doméstico es de 85.848, cualquiera sea el sujeto que obtiene la renta. Por otra parte, resulta importante recordar que el impuesto de las ganancias tiene una parte adicional a la determinativa, que es el cuadro de justificación patrimonial y su evaluación del patrimonio. Por ese motivo, recordemos que las normas de evaluación están dadas por la Resolución General 2527 y una norma excepcional que fue la Ley 27.260 y su decreto reglamentario, el 895, que establece la forma en que se incorporan al patrimonio los bienes que fueron sincerados conforme a esta normativa. Como regla general, podemos decir que la evaluación a los fines de la evaluación del patrimonio es al costo, ¿ok? Esa evaluación la vamos a volcar, obviamente, en nuestro patrimonio al inicio del cierre, en el cuadro de justificación patrimonial. Haremos los ajustes típicos que todos nosotros conocemos, reconocer rentas exentas o no grabadas, ajustes vinculados a gastos deducibles no erogables, es decir, que no implican erogaciones de fondos, y ajustes por ingresos presuntos. Pero aquí ponemos una alarmita. Tengamos precaución a la hora de determinar diferencias de cambio. Como dije, la evaluación es al costo, por lo tanto, la moneda extranjera va a estar valuada al momento de la incorporación al patrimonio. Y con la fluctuación que ha habido del tipo de cambio, hay que tener especial precaución a la hora de determinar las diferencias de cambio por el uso de esa moneda extranjera o cambio a pesos, ya que puede generar distorsiones en la determinación del monto consumido. ¿Ok? Recuerden entonces prestar atención a diferencias de cambio. Hablé de monto consumido porque en definitiva el cuadro de justificación patrimonial, ¿qué es lo que pretende? Determinar este importe, el importe del monto consumido, que refleja ese concepto. Según la 2218, que es la resolución general que estableció el aplicativo unificado de ganancias y bienes personales, se definió el consumido como el concepto que refleja razonablemente los gastos de sustento y mantenimiento del contribuyente y sus cargas de familia. ¿Y por qué es importante esta razonabilidad? Porque a la hora de fiscalizar, mira mucho el fisco este concepto. ¿Y cómo va a contrastar el importe del monto consumido que nosotros exponemos en la declaración jurada de impuesto a las ganancias con los regímenes de información? El fisco, acá verán la matriz de fiscalización de una presentación en una conferencia de prensa que es del año 2013, en el cual situaba en aquel momento todos los regímenes de información que captaban datos. Entonces, tiene el monto consumido declarado por el contribuyente, más todos los datos vinculados a sus consumos obtenidos a través de los regímenes de información. La contrastación de estos datos generará o no luces de alarma en el fisco a los fines de determinar verificaciones y fiscalizaciones. Afortunadamente, ustedes recordarán que a partir del año 2016, el fisco pone a disposición del contribuyente el servicio Nuestra Parte. Vamos a acceder a este servicio que nos ayuda como contadores a analizar internamente los papeles de trabajo para la determinación del consumido a través de lo que es propiamente el servicio Nuestra Parte o estando dentro del servicio Ganancias Personas Humanas Portal Integrado o Bienes Personales Web, también podemos llegar a esta información de Nuestra Parte. ¿Y qué nos muestra Nuestra Parte? Datos que el fisco tiene y que le dice al contribuyente, yo sé esto de vos. Por eso lo llama lo que sabemos de vos. Ejemplo, tenencias de moneda extranjera, compraventa de autos, depósitos al cierre. También se incorporó desde el año pasado lo que es las rentas por impuesto cedular, la tenencia de plazos fijos, los comprobantes electrónicos emitidos y recibidos, y a partir del periodo fiscal
2019 o de este año 2020, lo que encontramos como novedad es que la información está disponible para los periodos 2015 hasta el 2020, cuando en general solo podíamos ver el periodo fiscal en curso o el anterior. Así que es algo que es de mucha utilidad cuando tenemos que tener en cuenta al realizar declaraciones juradas tal vez de periodos fiscales anteriores que no estaban presentadas. Entonces recuerden, nuestra parte nos brinda información sustancial para analizar la razonabilidad del monto consumido. Y otra cuestión novedosa es que muestra la evolución del patrimonio del contribuyente. Por el momento lo que he encontrado es la evolución del activo en ganancias y información ligada a la evolución de las erogaciones tanto para ganancias como para bienes personales. Y ahora sí, para ir finalizando, algunos conceptos ligados con el impuesto sobre los bienes personales. Recordamos que a partir del periodo fiscal 2019, el mínimo no imponible es de 2 millones, antes era de 1.050.000. A partir del periodo fiscal 2019, tenemos un mínimo no imponible para lo que es la casa habitación hasta 18 millones de pesos. Es decir, si el valor de esta casa de habitación es igual o inferior a 18 millones de pesos, no quedará alcanzado por el impuesto. Si lo supera, todo el importe queda alcanzado por el impuesto. Otro tema que también se ha expuesto en jornadas anteriores con mayor profundidad, aquí solo lo estamos recordando, es el cambio de criterio de sujeción a los fines del impuesto a los bienes personales. A partir del periodo fiscal 2019, conforme a la modificación de la 27.541, el criterio es el de residencia según la ley del impuesto a las ganancias y deja de ser el de domicilio. Cuestiones novedosas vinculadas a la tabla de alícuotas, ¿sí?, para bienes ubicados en el país o bienes ubicados en el país y en el exterior. ¿Por qué hacemos esta disquisición? Porque recuerden que a partir del periodo fiscal 2019 y por el 2019 y 2020, por el momento, tenemos una alícuota incrementada para aquellos sujetos que tienen bienes en el exterior y no han repatriado conforme lo establece el artículo 99, perdón, el decreto reglamentario 99 de la 27.541, tema que también fue conversado por el doctor Corti y Nicolini en emisiones anteriores, a las cuales me remito en mérito de la brevedad. Aquí entonces la última filmina para que tengan la evolución de lo que iban a ser las alícuotas para el periodo 2019. La 27.260 tenía prevista una alícuota, la 27.480 en el año 2018, más precisamente en diciembre, había modificado las alícuotas para el 2019, nunca se llegaron a aplicar porque la 27.541 ha modificado nuevamente esta ley y tenemos alícuotas progresivas del 1.25, en el caso de bienes ubicados en el exterior 2.25, un mínimo no imponible de 2 millones y el mínimo de casa habitación de 18 millones como conversamos recientemente. Así que hasta aquí tenemos las alícuotas y para finalizar, valuaciones. Ya están publicadas en la página del organismo el anexo 1, 2 y 3 de las valuaciones para el impuesto a los bienes personales. Recordemos, moneda extranjera, dólares, 59,69, y lo que es inmuebles, como ya lo recordó el doctor Nicolini en la jornada anterior, la base es la evaluación fiscal 2017 por la variación del IPC. Ese va a ser el importe objetivo en la medida que nuestro valor residual sea menor a este importe determinado. Así que sí, hasta aquí fue nuestra intención de refrescar o recordar algunos puntos destacados para la liquidación del impuesto a las ganancias y bienes personales del periodo fiscal 2019. Muchas gracias.